Atrapada en una telenovela parte 5. Tras su charla con Baek, Aeron aceptó la voluntad del presidente Shin, pero le preguntaba a Baek cuándo le informarán a Sera sobre esta decisión. Y justo cuando ya salía del parqueadero, Aeron alcanzó a ver a Sera, quien estaba un poco distraída. De pronto alguien aparecía a sus espaldas. Sera, muy enojada, rápidamente se quiso defender. Aeron, que se dio cuenta de esto, rápidamente acudió a su ayuda, pero de pronto se dieron cuenta de que se trataba de Jeong-won, alias el chicle. Para Aeron era la primera vez que lo veía, así que Sera lo presentaba como el director de Sentinek, Jeong-won. Sera le preguntaba qué estaba haciendo en ese lugar a tan altas horas de la noche, y Jeong-won simplemente le dijo que quería verla porque la había extrañado. Digno de un chicle. Y cuando estuvo a punto de acercarse, Aeron se interpuso entre los dos, como un perrito cuidando a su dueño. Sera, que estaba cansada de tanto trabajar, quería resolver rápidamente todo esto para marcharse. Por eso le preguntaba que a qué se debía el honor de su visita. Él simplemente estaba ahí para verla. Y al final Sera se acercó a él, le dio un abrazo, dejando en shock a Aeron y a Baek, porque no entendían qué es lo que estaba pasando, aunque en realidad lo que Sera quería es que nadie escuche su conversación, y en susurros le reclamó al chicle por no responder sus llamadas, que de seguro no había investigado nada sobre lo que le pidió, pero este chicle le dijo que ya todo estaba arreglado, así que Sera le pedía que responda a sus llamadas, porque había estado preocupada por él. Este chicle, al saber esto, tomó con sus manos la cara de Sera, obviamente fastidiando mucho a Aeron, quien nuevamente se interpuso entre ellos dos, y lo amenazaba, que si sigue haciendo contacto físico con ella, lo reportará a recursos humanos. Pero Jeong-won, a manera desafiante, le dijo que haga lo que haga, no logrará separarlo de ella, y diciéndole esto se marchó, pero no sin antes decirle a Sera que si desea tener un reporte completo, lo visite mañana en su casa, y Sera aceptó, dejando a Aeron más confundido que nunca. Pero luego de que se marchara el chicle, enseguida Aeron la interrogó, preguntándole cuál es su relación con él. Sera, sonrojada, le decía que no es nada de lo que él piensa, y sin darle más explicaciones, se iba a marchar. Aeron, al no obtener respuesta, se sentía aún más ansioso por saber qué tipo de relación tienen esos dos. A la mañana siguiente, Sera se dirigió a la casa de su chicle, y mientras lo esperaba, platicaba un poco con su madre. Jeong-won, al ver la cálida plática que habían tenido ambas, se sentía curioso por saber qué es lo que estaban hablando, y por qué su madre lucía tan feliz. Pero Sera simplemente mencionó que había platicado muy amablemente con ella. Luego de esto, Jeong-won le comentó que quien había enviado a tomar esas fotos fue Seon-jeon. Sera no podía creer que nuevamente esa muchacha, Cucu, la meta en problemas, y le contó que la noche en que fueron al restaurante juntos cuando le iba a entregar los videos de lo que ella le hizo, Seon-jeon apareció ahí, y fue porque sus amigas, al verlos entrar a un restaurante, malentendieron las cosas y le dijeron a esa loca. Sera se sentía tan frustrada porque pensó que él y Seon-jeon estaban comprometidos, y que era ella quien estaba interfiriendo en su relación. Por eso se había disculpado, pero ahora se daba cuenta de que esa bruja no era una amiga, sino un cuchillo de doble filo, que lo único que trata de hacer es perjudicarla. De pronto, al escuchar esto, el chicle le mostró su celular y todas las benditas llamadas que había estado recibiendo de esa lunática. Sera se quedó boquiabierta y le dijo a su chicle que debería denunciarla por acoso, porque una persona normal no puede hacer esa cantidad de llamadas en tan poco tiempo. Al menos por esto se daba cuenta del por qué su hermoso chicle no había podido responder a su llamada. Jeong-won le comentó que ya tenía un nuevo número de celular. Sin embargo, ni siquiera podía bloquear a Seon-jeon, porque si la bloquea, de seguro esa loca empezará a llamar a su madre. Y ahora Sera le preguntaba si no le ha contado nada de esto a la presidenta Yo. Jeong-won le comentó que no, porque no quería que su madre se preocupe tanto por él, ya que todo este tiempo ha estado gastando mucho dinero y tiempo. Además, él ya estaba cansado de la forma en cómo vivía. Incluso habían días en que se sentía tan exhausto que ni siquiera quería levantarse de la cama, que aunque tomara pastillas todos los días para controlar sus impulsos, siente como si un día fuera a colapsar, por lo que no entiende cómo su madre y esa chica gastan sus energías en él. Pero Sera le explicaba todo lo que ella ha observado últimamente.
Tanto Aaron como Jaeon, que aunque parecen ser unos hombres muy difíciles de tratar e incluso egoístas, se han dado cuenta de que tenían la capacidad de poder cambiar y ser mucho mejores. Es por eso que le daba ánimos diciéndole que cada vez que ella lo ve siente que él está mejorando, que aunque es un poco tóxico con las llamadas y mensajes, era algo que a futuro se puede corregir. Estas palabras hicieron reír a carcajadas a su chicle, quien le decía que realmente ella le agrada y muchísimo. Luego de esta plática, Sera le recomendó a su chicle que le cuente todo a su madre, que aunque las dos familias sean muy cercanas, hay algunas cosas que no deben dejarse pasar por alto, ya que ahora simplemente son llamadas, pero luego no sabe qué podría ser esa lunática. Quizás presentarse en su oficina o quizás en su casa. Por eso es que Jung-won aceptó el consejo de Sera, y así con un apretón de manos se despidieron como un símbolo de haber sido un buen equipo de trabajo y que seguirán trabajando juntos de la misma manera. Pero antes de que Sera se marche, este chicle se acercó a ella y la abrazó pero tan fuerte. Sera no lo rechazó, porque sabía que este hombre es como un cachorrito que necesita amor, cariño y comprensión. Por otro lado, en la empresa Lumitech, ya todos se marchaban y Jaeon se quedó solo, hasta que en eso aparecía la loca de Seonjeon, pidiéndole hablar un minuto con él. Se hizo pasar por amiga cercana de Sera, pero como él no confía en ella, le preguntaba el cómo llegó hasta su oficina, y a tan altas horas de la noche. Esta loca le decía que no entendía por qué él era tan frío con ella, que en vez de eso debería agradecerle por las fotos que había recibido, porque ahí le mostraba la clase de persona que es su prometida, pues mientras está con él, también está con otros hombres. Pero Jaeon le dejaba en claro que al parecer la que tiene problemas es ella, por eso le sugería que se detenga, que cualquier problema que tenga con el director Jung-won no tenía nada que ver con él. Así, cuando estuvo a punto de irse, esta loca lo detuvo y mencionó que no es de esto de lo que quería hablar, sino sobre el terrible temperamento de Sera y muchas otras tonterías. Obviamente lo único que esta bruja quería es hacer quedar mal a Sera. Le decía que Sera simplemente lo utiliza a él para que limpie todos los desastres que ella hace. Jaeon ya estaba harto de tantas tonterías y ya no quería escuchar sus especulaciones prejuiciosas, pues ella ni siquiera conoce bien a Sera, así que presentarse como su amiga más cercana era una burla. Pero esta loca desquiciada seguía diciendo que Sera es su mejor amiga, porque solo una verdadera amiga podría desenmascararla así. Jaeon, que ya no quería seguir escuchando a esta payasa, quería marcharse, pero de pronto sintió un malestar. Su vista se puso borrosa y lo único que pudo ver es cómo esa bruja se le acercaba, preguntándole en tono malévolo si es que se siente mal. Jaeon se dio cuenta inmediatamente de que algo había hecho esta bruja, y más cuando ella le detalló toda su rutina laboral, incluso hasta el agua que bebe. Y antes de que él se desvanezca, le dijo que no tiene nada de qué preocuparse porque ya había llamado a una ambulancia, y que para el momento en el que él despierte ya todo se habrá resuelto. Y con una sonrisa de loca, lunática, desquiciada, lo abrazaba. Y así, al otro lado de un edificio, alguien les tomaba unas fotos que al parecer iban a ser muy comprometedoras. Más tarde, Sera recibió una llamada del director Baek, quien le pidió que revise el archivo de urgencia que le había enviado. Sera abrió su computadora y al ver el archivo se revelaba que había un amorío secreto entre la bruja de Seonjeon y Jaeon. Así observaba las fotos en las que aparecía esta bruja junto a su prometido. Este escándalo obviamente no solo perjudicaba a Sera, sino también a Jaeon y a sus empresas. A la mañana siguiente, Sera le pidió a Baek que se encargue de todo y que ella redactará un artículo de clarificación. Incluso ya existían dudas de si deberían hacer la transferencia de Lumitech, pero Sera obviamente se encargaría de aclarar todo ese malentendido, porque obviamente ya había trabajado muy duro para construir toda esa confianza y no iba a permitir que un escándalo así la derribe, aunque sabía que si la situación sigue así, no solo su reputación sufrirá, sino también la de Jaeon, y con esto su pasado oscuro resurgirá, siendo así el blanco de desprecios y obligaciones.
Al poco rato, Sarah decidió llamar a la empresa de Jaeon para saber qué es lo que realmente había ocurrido, y ahí le informaron que Jaeon había sido llevado de emergencia al hospital, que aunque no estaban seguros de lo que había ocurrido, los resultados de los exámenes eran extraños, y que al parecer todo se relacionaba con el incidente del artículo que se había publicado. Sarah estaba sorprendida, pero al revisar las fotos se dio cuenta de que todo era un montaje. De pronto recibió una llamada de Seonjeon, la loca. Le preguntaba si ya vio el artículo. Sarah directamente le dijo que si ella estaba buscando tener una pelea, pero esta bruja le dijo que ella había empezado todo, que le había prometido nunca más ver a Jongwon, pero le había mentido, así que decidió pagarle con la misma moneda y volvió a recalcarle que Jongwon y ella son bastante cercanos y que van a comprometerse. Pero Sarah ya sabía toda la verdad. Le decía que deje de decir tonterías porque las fotos del artículo estaban completamente claras y que a juzgar por los ángulos fueron tomadas desde un punto en donde no se puede ver claramente lo que en realidad está pasando. Pero con lo que le habían informado de que Jaeon está en el hospital, se daba cuenta de que tanto sus fotos como ella son una farsa y que lo que estaba haciendo era pura difamación. Y lo peor de todo es que había utilizado métodos indebidos para así enviar a una persona inocente al hospital, algo que Sarah jamás pasará por alto. Sarah la enfrentó contándole todo lo que sabe de ella, incluso le echaba en cara sobre la mentira que le había hecho de que estaba comprometida con Jongwon. Esta bruja muy molesta le decía que todo lo que estaba diciendo no era cierto. Quien está retorciendo las cosas es ella. A la final esta loca desquiciada terminó aceptando que hizo todas esas maldades porque según ella se sentía sola y solamente tenía a Jongwon para ella. Además, si no está junto a él, no va a sobrevivir. Y nuevamente, así como fue en la secundaria, la chantajeaba, diciéndole que si fuese ella realmente su amiga, debería estar ayudándola y no tratando de que ella muera. La culpaba que si algún día llega a morir es por culpa de Sarah. Sarah sabía que era imposible razonar con una persona así de loca, pero de pronto Sarah se puso muy nerviosa porque empezó a sangrar por la nariz. Eron, que justo apareció en ese momento, se dio cuenta y le preguntaba qué le ocurría. Ella simplemente le dijo que era algo pasajero y ahora lo que le importaba era si él había visto el artículo que habían publicado. Se disculpaba por seguir arrastrándolo hacia sus problemas, pero no tenía nada por qué preocuparse porque eso no le causará daño a sus negociaciones, aunque en realidad Eron lo que quería era ayudarla y Sarah no pensaba aceptar su ayuda porque todo lo que estaba ocurriendo en realidad era su culpa, así que la responsabilidad de ella tenía que recaer solamente en ella. Eron le decía que ella no tiene por qué cargar con todo ese peso, pero Sarah terminó confesándole que fue ella quien ordenó el caso del soplón de la empresa Iris y que también coordinó el hackeo de los sistemas. En conclusión, ella fue quien lo perjudicó, así que no merecía tener su ayuda. Eron le comentó que él ya sabía desde hace un largo tiempo que ella estaba detrás de todo y que sin importar lo que planee, él desea ayudarla. Al poco rato se sentaron a platicar. Eron le comentó que al principio solo tenía una corazonada de que ella estaba detrás de todo, pero cuando el delator había desaparecido sin dejar rastro, sabía que solo alguien con un gran poder podía hacer eso, y que aunque había planeado preguntarle directamente, no se había atrevido, ya que la forma en que ella lo miró esa noche fue como si ya hubiera sabido que él le iba a hacer ese tipo de preguntas. Además de que cuando se enteró que estaba apoyando Lumitech, sus dudas por fin se esclarecieron y se convenció más de que ella fue quien hizo ese hackeo. Sarah, tras ver que ya él sabía todo, le preguntaba si él sigue interesado en la sucesión, pues ella pensaba transmitirle todas sus acciones a él, pero que a cambio no interfiera con la empresa Lumitech y que no quería tener más secretos, así que le confesó que había roto su compromiso con Jaeon, que aunque por ahora hay solo de palabra, el anuncio oficial se dará dentro de poco tiempo y ahora lo único que tenía era un contrato firmado que debía cumplirse. Con todo lo que estaba pasando, ahora ella sabía perfectamente que no podía dar ningún paso en falso. Eron se quedó boquiabierta y le preguntaba que si la razón de respaldar a Jaeon no es porque estaban comprometidos, sino porque planeaba romper su compromiso, y Sarah lo confirmó. Le mencionaba que habían muchos problemas enredados, así que antes de romper su compromiso oficialmente, debía poner todo en orden. Eron, al escuchar esto, se sentía tan estúpido, pero por ahora Sarah lo que verdaderamente le preocupaba era el artículo
artículo, así que debían descifrar rápidamente cómo resolverlo. Aaron le decía que si la meta de ella es romper formalmente su compromiso, podría utilizar esto como una oportunidad para terminar con él. Pero Sarah le decía que en parte se podría hacer eso, pero si realmente fuera un error de Jaeon. Pero como él en realidad es la víctima, no puede actuar de esa manera. Le pedía nuevamente a Aaron que a cambio de sus acciones, él no interfiere con su contrato de Lumitech. Y a su vez le agradecía por la ayuda que le ofrecía, pero esta vez quería ser ella misma quien se ocupe de sus asuntos. Aaron, aunque no le gustaba la idea, aceptó la decisión de Sarah. La verdad es que Sarah no aceptó la ayuda de él porque tiene un mal presentimiento de que Seonjeon podría causarle más problemas, y si eso pasa, todas las personas que la rodean se verán afectadas. Así que por lo menos quería salvarlo a él de tantos problemas. Un poco más tarde, Jaeon llamó a Sarah. Ella rápidamente le preguntaba si estaba bien y él estaba mejor. Se disculpaba por haberla preocupado, pero el motivo de su llamada era para contarle que Seonjeon lo había visitado en la oficina e intentó envenenarlo, que habían analizado las sustancias en su agua y encontraron somníferos. Sarah se daba cuenta de que esa bruja había tenido todo planeado desde mucho antes, que no era la primera vez que había entrado a la oficina de Jaeon, y él le comentaba que ya el jefe de seguridad había revisado el hotel del frente y sobre las cámaras de seguridad, pero no encontró nada concreto. Además de que la empresa Raum había solicitado un pago y el grupo Gyeonggang lo había aceptado. Sarah sabía que de seguro el padre de esa loca quería detener el escándalo antes de que se esparciera, pero Sarah sabía que habían todas las pruebas necesarias para poder desenmascararla. Pero Jaeon estaba atado de pies y manos, ya no podía hacer nada para demostrar lo que esa bruja le había hecho, pues ya le habían pagado al padre de esa bruja. Pero Sarah le agradecía por haberle informado lo que había ocurrido y le pedía que él por ahora solo se enfoque en recuperarse. Por otro lado, en la casa del chicle Jong-won, la presidenta Yoo se disponía a irse a una reunión, pero de pronto recibía una llamada de Seonjeon, quien con lágrimas de cocodrilo le decía su versión de lo que había ocurrido en la oficina de Jaeon. Esta loca acusó a Jaeon del gran malentendido que había hecho. La presidenta Yoo, como le tenía compasión, estaba dispuesta a ayudarla en lo que necesite, y así Seonjeon estaba feliz, porque estaba logrando lo que tanto desea. Ahora le decía a Palseon que él debe prepararse para la segunda ronda de filtraciones. Por otro lado, Jeong-won, mientras revisaba en su computador, vio el artículo sobre el supuesto amorío entre la loca y el ex prometido de Sarah. Se sorprendió mucho porque sabía perfectamente quién está detrás de todo esto. Recordaba su infancia y de cómo aquella vez una pequeña niña inocente se acercó con una rosa y se la entregó a él. Él, agradecido, la recibió, pero justo en ese momento, Seonjeon los había observado a lo lejos y al ver esto se molestó. Al poco rato, aquella niña gritaba de dolor. Su cara había sido cortada. Seonjeon, quien era una buena actriz, se hizo la sorprendida. Pero Jong-won había visto cómo Seonjeon lanzó algo detrás de los rosales. Luego de este escándalo, Jong-won había decidido ir a los rosales a ver qué votó Seonjeon. Y ahí descubrió el arma cortopunzante con la cual había lastimado a la pequeña niña. Ya en la noche, Seonjeon como si nada se acercaba al pequeño Jong-won. Le preguntaba si había hablado mucho tiempo con esa chica a la cual le habían cortado la cara. Pues él es alguien que estaba enfermo. Quizás lo que le había ocurrido a esa niña es a causa de que entre ellos dos algo no terminó bien. Y así, en pocas palabras, esta bruja manipulaba y culpaba al pobre Jong-won y le hacía creer que solamente ella se preocupa por él y estará siempre a su lado. Jong-won, quien había descubierto esa faceta de ella, sabía que no podía contarle a nadie lo que había visto, porque debido a su condición nadie le va a creer. Así que simplemente le dijo a esta mocosa que no haga nada de eso porque no es divertido. Pero ella, que desde muy pequeña había sido manipuladora, le decía que él es alguien que ya no puede amar y que esa chica salió lastimada por culpa de él. Y es solamente ella quien está a su lado para protegerlo. Y además fue la presidenta Yoo quien le había pedido que cuide de él. Y que cualquier chica que se le acerque seguramente va a desaparecer. Al recordar todo esto, Jong-won se sentía impotente y a su vez se daba cuenta de que esa bruja seguía usando sus mismas artimañas para lograr su objetivo. Dado a esto, el chicle, tomando mucho valor,
llegó a confesarle a su madre todo el acoso que estaba recibiendo de la bruja de Seonjeon. Su madre no podía creer lo que estaba diciendo su hijo, pero Jeongwon le recordaba todas las llamadas perdidas que ella vio. También le contó que esa bruja lo había enviado a perseguir e investigar. Su madre estaba preocupada, quería saber desde cuándo la acosa. Y el chiclecito le dijo que es desde mucho antes de que él regresara a Corea. Su madre se quedó en shock y decidió rápidamente que cortara todos sus lazos con el grupo Raum. Sin importar lo que pase, se sentía culpable por no haberse dado cuenta de la clase de víbora que había dejado cerca de su hijo, pero él no la culpaba y ahora más bien estaba agradecido por el apoyo que le daba. Su madre feliz le decía que esto es algo más que debe agradecerle a Sera, ya que gracias a que ella le contó todo sobre el incidente del auto, supo que fue gracias a ella que su hijo regresó sano y salvo a casa, e incluso empezó a trabajar con entusiasmo. La presidenta Yo quería saber por qué se estaba desempeñando su hijo en su trabajo, y por eso le pidió a Sera que le dé una evaluación completa de su desempeño laboral. Sera no sabía qué decir, pero rápidamente había activado su modo supervivencia en la oficina, y le dijo que el proceso laboral de su hijo es muy eficaz y organizado, por lo que trabajar en equipo con él es muy satisfactorio, además de que es responsable con sus horarios, incluso se desempeña mucho más que un experto en su ámbito. La presidenta Yo, al escuchar esto, se sintió muy feliz de ver que su hijo estaba sobresaliendo. Y hoy, el chicle, al escuchar esto, se sintió feliz porque no esperaba que Sera tuviera una opinión tan buena de él. Pero la presidenta Yo recordaba que cuando su hijo era más pequeño, gracias a la manipulación de la bruja de Seonjeon, lo envió a Corea para que reciba un tratamiento. Y obviamente ella sería quien se encargaría de cuidarlo y quedarse cerca de él. Incluso sacó el tema de un compromiso entre los dos, ya que de esta manera tanto la familia Raum y la familia de la presidenta Yo estarían unidos en negocios. Por ese motivo, y al pensar que Seonjeon era buena, la dejó a cargo de su hijo. Y ahora se daba cuenta de que esa chica simplemente aparentó ser una loba vestida de oveja. Y como no quería que su hijo siga sufriendo, y mucho menos en las garras de esa bruja, le dijo que si así su familia le deba mucho a la familia de esa bruja, no significa que tengan el derecho a menospreciarlo, y mucho menos a querer hacerle daño. Le prometió a su hijo que le contará todo lo ocurrido a sus hermanos, y sin importar lo que pase, o las pérdidas a las que se enfrenten, ella no se dejará someter por nadie. Con estas palabras, Jeongwon tuvo el empujón de confianza que necesitaba para seguir adelante. Pero por otro lado, la bruja de Seonjeon continuaba llamando a Jeongwon, pero todas sus llamadas eran rechazadas, lo que la puso más histérica que antes. De por sí ya estaba bien loca. Por otro lado, Jaeon, que había enviado a investigar lo ocurrido con la bruja, encontró que en las cámaras de seguridad vio unos hombres con unas botellas de agua, que según ellos estaban suministrando la empresa. Pero cuando investigaron al proveedor, este les había negado que habían enviado a alguien a surtir agua. Jaeon quería saber entonces quiénes ingresaron a su empresa, pero nadie los había identificado. Simplemente se confirmó haber visto a un equipo de mantenimiento entrar, algo que ahora parece ser muy sospechoso. Por otro lado, habían revisado el hotel desde donde según habían tomado las fotos comprometedoras de la bruja y él, pero no habían encontrado pista alguna. Simplemente parecía como si fuera una infiltración, una corporación fantasma la cual aparece y desaparece. Así que encontrar a ese fotógrafo será muy difícil. Pero obviamente Jaeon no se iba a dar por vencido. Mandó a investigar a través de un grupo privado de investigaciones, para así poder dar con el verdadero culpable. Lo que no podía entender es cómo esa bruja había utilizado una organización así para hacer de las suyas. Pensaba que quizás todo era por vengarse de Sera, o quizás porque estaba celosa de Jeongwon. Pero al recordar su mirada vacía se dio cuenta de que quizás los motivos de esa bruja son muy diferentes a lo que él piensa. Por otro lado se encontraba Sera y Aaron. Él le comentaba que ya se había acostumbrado a estar con ella y a todo lo que hacían juntos. Sera también le confesaba que siente lo mismo y pensaba que realmente no se ha acercado tanto a él como lo desea. Pero al principio, cuando ella reencarnó en el cuerpo de Sera, se sentía tan confundida, insegura, porque no quería confiar en nadie. Pero se dio cuenta que conforme pasó el tiempo, se volvió muy cercano a los tres: Jaeon, Aaron y Jeongwon.
alias el chicle. Y ahora incluso se sentía más confiada platicando con ellos. Pero aún lo que le preocupaba más era la enfermedad de su corazón. Más cuando la abuela le dijo que al parecer es sobre una maldición sobrenatural. Así que tenía que tener cuidado con lo que iba a hacer. Pero por ahora quería disfrutar de un poco de tranquilidad y también de la compañía de Aaron. De pronto las miradas de estos dos se encontraron y ella le preguntaba por qué la mira así. Aaron, nervioso, se excusaba diciendo que solo quería preguntarle si ella tiene frío, pero esta actitud le hacía preguntarse a Sarah qué tipo de relación realmente él desea tener con ella y si él siente lo mismo que ella siente por él. Al final ambos terminaron muy sonrojados, pero esta incomodidad se detuvo cuando Aaron recibió una llamada del director Kim. Le pidió a Sarah que lo espere en el auto mientras él termina su conversación. Sarah aceptó, pero al entrar al auto mientras sacaba su celular, el talismán que le había dado la abuela se le cayó y cuando lo iba a recoger se dio tremendo golpazo en el auto. Pero justo en ese momento de la nada apareció un sobre con unos resultados de ADN, llamando su atención. Sarah al abrirlo se llevó la sorpresa de su vida, porque encontraba los resultados de paternidad de ella, en donde constaba que ella no es hija del presidente Shin. Esto fue un golpe muy duro para Sarah, y cuando Aaron se dirigía hacia el auto, ella rápidamente escondió los papeles y aparentó no haber visto nada, porque pensaba que si esos documentos estaban ahí, significa que Aaron no confía en ella. A la mañana siguiente Sarah se encontraba sumamente cansada, porque después de lo que vio la noche anterior no había podido dormir. Parecía como si todo hubiese sido una pesadilla, y mucho más porque nunca imaginó que Aaron tuviera en su poder esos documentos. No sabía qué hacer, pero de pronto al llegar a la oficina encontró un alboroto. El ambiente parecía extraño y de pronto en la oficina ya estaba esperándola Baek, quien le reportaba que había algo urgente que ella debía ver. Y así le mostraba que en redes sociales circula el rumor de que ella es una hija ilegítima. Sarah ya estaba cansada de que llegue problema tras otro. Su asistente personal le decía que ya estaba investigando todo. Planeaban responder firmemente a esto y encontrar al culpable. Sarah ya no sabía qué hacer, porque no había pasado mucho tiempo desde que ocurrió el escándalo de Jaeon, y ahora lo de su padre. Todo parecía estar tan enredado. Hee-jung le daba ánimos diciéndole que no debe dejarse derrotar por esos rumores, que más bien se ocupe en algo y planee darle su merecido. Hee-jung también se iba a poner manos a la obra para ayudarla, mientras que Baek se quedó ahí. Y sin dudarle, Sarah le preguntaba si él sabía que ella no es la hija del presidente Shin. Y aunque él le decía que todo era un simple rumor, su expresión mostraba lo contrario. Además, Sarah ya vio los resultados de paternidad. Le confesaba a Baek que en estos momentos se siente tan tranquila como si estuviera siendo aplastada. Y mucho más al saber que quien tenía esa información era Aaron, que le escondió esa verdad por mucho tiempo. Baek simplemente le dijo que sin importar lo que digan unos papeles, ella sigue siendo la hija del presidente Shin, que eso no ha cambiado, que debe confiar en ellos. De pronto Sarah empezó a sentir un dolor fuerte en el pecho, como si nuevamente estuviera a punto de colapsar. Por otro lado, Aaron, furioso, llegaba ante Palseón para reclamarle por lo que había hecho, pero según todo lo hizo por el bien de él. Le comentó que tenía ojos y oídos dentro de Seongwon, y como ya se enteró que él va a heredar la compañía, quería apresurar la situación para que no haya ningún inconveniente, porque según para este tonto, Aaron no debe dejarse intimidar por Sarah, así que puso fin a todo. Aaron estaba furioso porque obviamente él no iba a utilizar esa información en contra de Sarah, pero Palseón se había adelantado y sabía perfectamente el punto débil de Aaron, aunque según él, todo era de buena fe, porque incluso todo lo que él publicó solo afecta a Sarah y a su familia, y él saldrá ileso de todo. Por eso le pedía que aproveche esta oportunidad para dar su golpe final. Por otro lado, después del colapso de Sarah, Jia-han se encontraba como sumergida en un sueño, en donde se encontraba cara a cara con la verdadera Sarah. Pero en ese momento despertaba asustada y en la habitación de un hospital. Junto a ella se encontraba Aaron, quien estaba preocupado. Pero no solo él, sino que a los pocos minutos ya aparecía Jaeon, quien le preguntaba qué había pasado, si eran los mismos síntomas de la última vez. Aaron estaba confundido porque no entendía a qué se refería. Le preguntaba si es que ella tiene alguna enfermedad
enfermedad? Sera quiso responderle, pero Jaeon en pocas palabras lo corrió de la habitación, diciéndole que él cuidará de ella, así que no debe preocuparse. Además de que él es el prometido. Estas palabras molestaron a Eron, quien terminó reclamándole por qué ahora quiere cuidar de ella si nunca antes lo había hecho. Así empezó una riña entre estos dos, echándose la culpa el uno al otro. Y cuando la situación se puso más tensa, a Sera no le quedó de otra que intervenir. Les puso un estate quieto a los dos y les dio un turno a cada uno de hablar. Eron fue el primero, y lo que hizo fue preguntarle a Sera si ella realmente tiene ¿algún problema grave? Ella le contestó que no, pero era algo que no puede explicar fácilmente, porque aunque ha tenido varios chequeos no pueden encontrar la causa de sus desmayos, y que si Jaeon sabía, era porque una vez se había desmayado delante de él. Ahora era el turno de Jaeon, y él mirando a Eron fijamente le preguntaba si él fue quien esparció los rumores sobre Sera. Eron sin dudarlo lo negó, y al ver la sinceridad de ese chico, Jaeon se disculpó por haberlo juzgado mal, y así ambos se dieron una disculpa sincera. ¡Yay! Sin embargo, como Jaeon estaba trabajando en un proyecto propio, no podía dejar a su equipo tanto tiempo solo, así que disculpándose, se marchaba, dejando a Eron para que él sea quien la cuide. Al quedarse solo, Sera le decía a Eron que se había sorprendido mucho cuando él alzó la voz. Parecía que iba a golpear a su ex prometido. Pero Sera decidió esta vez contarle todo a él. Le comentó que había visto los documentos en su auto. Él quiso explicarle, pero ella hizo que él la deje terminar de hablar. Al principio, al ver esos documentos sospechó de él por unos segundos, pero cuando analizó las cosas detenidamente se dio cuenta de que él no sería capaz de hacer semejante cosa. Por eso llegó a la conclusión de que quizás alguien lo estaba forzando a hacerlo. Eron, carcomido por la culpa, le dijo a Sera que fue él mismo quien pidió ese informe para poder ganar la sucesión, que aunque al principio estaba lleno de odio, conforme pasó el tiempo se dio cuenta de que estaba haciendo algo incorrecto, y por eso quiso hacer de cuenta que esos papeles no existían, pero ahora todo estaba jugando en su contra, y no sabía qué hacer. Eron por primera vez lloraba frente a Sera, y ella simplemente se acercó a él pidiéndole que se tranquilice, que vayan paso a paso. Eron luego de esto terminó confesándole todo lo que estaba ocurriendo con el presidente Shin, quien se encontraba recibiendo quimioterapias, y que era por eso que la sucesión de presidencia había sido acelerada, y que él fue nombrado como su sucesor. Sera sabía que si ella fuera la original Sera estaría haciendo berrinche y llorando, y que seguramente por eso el presidente Shin lo escondió. Pero lo que sí se sorprendía es que no le hayan dicho sobre su enfermedad a la familia. Eron le dijo que si el presidente no había dicho nada, quizás la razón debió ser por la señora Song, la madre de Sera, por los orígenes que ella tiene. Sera, aunque estaba cansada, sabía que habían muchas cosas que no entendía y quería hacer algo. Eron le pedía que descansara, pero obviamente Sera tenía tantas cosas que hacer. Eron la observaba y no entendía cómo ella, teniendo tantos problemas, aparentaba estar tan serena. Se enteró de que es una hija ilegítima, de la enfermedad de su padre, e incluso de que perdió la sucesión. Pero de pronto Sera le preguntaba a Eron si estaba libre mañana, ya que tiene un lugar al que desea ir, y le pedía que por favor él la acompañe. A la mañana siguiente, Eron y ella llegaron nuevamente a la casa de la chamana. ¿Qué pasará en este lugar? No sé. Pues esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretungs para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!